Muy buenas tardes. Hoy día, jueves 19 de mayo, estamos muy contentos nuevamente de tener la instancia de reunirnos. Tenemos la suerte y la oportunidad de reflexionar sobre la salud mental de nuestros alumnos. Sabemos que la presencialidad y el regreso presencial al aula ha significado muchos desafíos. Uno de los desafíos ha sido recuperar las brechas de aprendizaje y, por otro lado, trabajar el bienestar socioemocional de nuestros alumnos, pero también de nuestros docentes. Por eso que esta tarde Grupo Educar y DuoQC nos invitan a participar de una conversación relajada sobre el tema de la salud socioemocional y la forma de cuidar a nuestros alumnos con nuestro destacado psiquiatra infanto-juvenil de la Universidad de Chile, amigo de la casa, Sergio Canals, con quien además de conversar sobre el diagnóstico, nos va a entregar y nos va a dar a conocer estrategias concretas para trabajar el bienestar emocional, como decíamos, de nuestros alumnos y de nuestros profesores. Queremos agradecer a nombre del Grupo Educar a DuoQC por la posibilidad que nos brinda de poder abordar este tipo de temas tan interesantes para, en definitiva, contribuir al aprendizaje de nuestros alumnos. Queremos darle la palabra a Pilar Alonso, ella es directora ejecutiva de Grupo Educar, quien a nombre de nuestra institución nos entregará unas palabras de bienvenida. Mientras Pilar se conecta, vamos a darle la palabra a Fernanda, ella es jefa de fidelización de DuoQC, institución la cual nos permite trabajar y abordar este tipo de temas hoy día en la tarde. Fernanda, muy bienvenida. Gracias, Marce, por tus palabras. Gracias a todos los que están acá presentes, ya conectándose. Somos cada vez más. Los invito inicialmente a presentarse en el chat, a dar los saludos y decir de dónde vienen para poder conocernos, generar esta comunidad. Ya pronto vamos a estar con este tema que es súper necesario poder trabajarlo hacia un tema muy recurrente, quizás lamentablemente durante este periodo de la vuelta a la presencialidad, y como institución queremos apoyarlos con estas herramientas y Sergio es el indicado con esta temática, así que muchas gracias Marcela, vamos a dejarle también el pase más adelante a Sergio y aprovechemos esta instancia, dejen las consultas, preséntense y generemos, como bien les decía hace un rato, esta comunidad para que entre todos nos podamos apoyar. Así que Marce, continúa tú. Muchas gracias Fernanda, muchas gracias a todos los que ya se van integrando esta tarde de reflexiones y de interacciones para abordar un tema, como decíamos, que anteriormente no se le daba la trascendencia e importancia, y que la presencialidad y el regreso a las aulas presenciales nos ha puesto como un nuevo desafío. Y como decía Fernanda, ahora vamos a darle la palabra a nuestro invitado de esta tarde, Sergio Canals. Él es psiquiatra infanto-juvenil de la Universidad de Chile, con una vasta experiencia en el tema de la salud emocional y de los desafíos y también de las dificultades y problemas que nos enfrenta esta nueva realidad. Queremos recordarles, como decía Fernanda, que nos vayan dejando las preguntas en el chat, porque luego de esta conversación fluida entre la Fernanda, Sergio, Verónica Tagle de Grupo Educar, vamos a tener un tiempo de poder responderlas. Voy a partir con una pregunta que es, Sergio, te voy a pedir que coloques tu micrófono. Y queríamos hacerte la pregunta que nos hacemos todos. Hemos visto cómo colegios, por ejemplo, hoy día en la mañana están instalando detectores de metales en la entrada de su establecimiento. Hemos visto cómo se han incrementado los casos de bullying. Hemos visto que la sociedad está mucho más violenta. Y queríamos preguntarte, ¿cómo has visto tú a los jóvenes en la consulta? Es eso que hemos observado mientras vamos manejando en el auto, que nos vamos tocando la bocina, que no nos respetamos unos a otros, ¿es algo que tú has palpado también en tu consulta? Bienvenido, Sergio, adelante. Hola, muy buenas tardes. Agradezco a la gente de Duoc y de Educar. Yo he estado en el Duoc varias veces, ¿sí? y también colaborando con Educar. Entonces, quiero comenzar, eso sí, con 5 líneas antes, pero voy a responder lo tuyo al tiro. Pero es que esta frase me gustó, de una psicoanalista argentina, y titula un libro como Adolescencias, trayectorias turbulentas. Y ya está
comenzando uno a contestar la pregunta, trayectorias turbulentas, ¿ya? Y luego tiene 4 líneas en una otra página que dice, a los educadores que lidian con la irreverencia, las transgresiones, los padeceres, pero también con esa vitalidad estimulante que transmiten los adolescentes y cuya tarea es posibilitarles el despliegue de la creatividad y las inteligencias singulares propias de cada uno, de cada una, para amortiguar así ciertos aspectos de la violencia de los estallidos juveniles, contribuyendo a que los procesos de aprendizaje introduzcan solidez en el desarrollo de la cultura. Bien. Luego, en ese contexto veloz, ¿ya? La pregunta la focalizaste en la consulta. En mi consulta, en la consulta en general, uno recibe adolescentes, hombres, mujeres, que están en una etapa de desarrollo crítica, pero comparten algo, que es un estado de sufrimiento vital y emocional, ¿no es cierto?, que les coarta la libertad para desplegar todas sus potencias y capacidades de desarrollo en esa etapa que de por sí ya se les dificulta en términos de enfrentar las transformaciones, ¿sí? Por lo tanto, mi respuesta es recordar que parte desde ese ángulo, de lo que yo he visto, y lo que he visto en la consulta es quizás una intensificación de los trastornos de estos estados asociados a cuadros angustiosos, ansiosos, a veces con fondo anímico, ¿no es cierto?, en la esfera depresiva, he visto también cuadros más intensos, y en general, los pacientes que antes manejaban y estaban regularmente estables a través de sus capacidades y los apoyos, han perdido ese poder de lidiar, ¿sí?, con estas características y de la adolescencia, y emergen a través de distintos estados que o rozan la patología franca, ¿ya?, o con cuadros, definitivamente, enfermedades mentales, ¿ya? Eso es en general lo que he visto, pero he seguido viendo lo que veo en general. Han aparecido adolescentes donde se hace visible el consumo, ¿ya?, de alcohol, por ejemplo, y puede ser de otras drogas. Los cuadros depresivos se han desajustado y han aumentado las ideas de suicidio, las ideas de muerte, los intentos, ya también, y con cierta diferencia entre los hombres y las mujeres, los hombres con patologías más de la impulsividad y el trastorno de las conductas, ¿no es cierto?, que pueden rozar lo violento, y las mujeres más en la esfera de lo emocional, ¿no es cierto?, ansioso, ya, si hubiese que hacer ciertos perfiles y distinguirlos. Y resulta que dentro de este panorama que tú has observado, estuvieron los alumnos, estuvimos todos 2 años prácticamente en nuestras casas, dejamos de sociabilizar, especialmente los alumnos, y de qué manera esta falta de sociabilización impactó tan de lleno en marzo cuando ingresaron a las aulas y gatilló, yo creo, muchas veces situaciones o cuadros, como decías tú, que estaban solapados durante la pandemia. ¿Cuánto nos afectó el dejar de sociabilizar? O quizás en forma más positiva, ¿cuán importante es la sociabilización para el desarrollo integral de los alumnos y de todos en general? Bueno, yo tengo cierta perspectiva un poco crítica a esa propuesta. Y escribí por ahí, yo escribo algunas cosas pequeñas, ¿ya? Y lo titulé La nueva, con signo de interrogación, violencia escolar, ¿sí? Es cierto, estaba focalizado en los comportamientos de violencia, ya sea intracomunitarios, escolares
y también los externos, los que se dan en la calle. ¿Ya? Exacto. Y la tesis que aparece aquí es que en realidad la violencia es, por ejemplo, un reflejo de la sociedad y de la cultura en este momento. ¿Sí? Y esto viene desde tiempo atrás. Focalizarla, por ejemplo, en lo que fue el estallido social 2019, era un error. Venía incubándose y existía. Lo que pasa es que hubo una explosión y se intensificó en todas las dimensiones. Se sumó después la pandemia, y en la pandemia, salvo ciertos periodos muy estrictos, nadie estuvo confinado absolutamente como hoy día están en China, que son drásticos y radicales, ¿no? Se van todos para la casa y chao. Pero aquí no, fueron etapas, periodos, más bien cuarentenas, ¿ya? Y obligó entonces, como dices tú, a todo este cambio hacia la educación online, con todos los problemas que genera. Como una paciente me dijo, le pregunté por qué no le gustaba tanto la educación online, me dijo, porque es una educación muerta, me dijo, no están vivos los que están detrás de la pantalla. Y fue sumamente aguda y sutil, porque no es que no estén vivos, que no existan, sino que ella dijo que le faltaba algo, y eso es lo que se llama, y que habría que recordar, la mente corporizada. Uno no es pura mente, ni menos una imagen digital, es el cuerpo, ¿no es cierto? Por eso se llama la mente corporizada, y eso le falta. Entonces, eso les afectó efectivamente, pero a algunos otros y otras les gustó mucho esto, porque me decían en la consulta, va, si quiero me salgo, apago la pantalla, puedo hacer otra cosa, me borro, a pesar de que los colegios exigían que no, pero no, en el fondo no hacían caso. La vuelta fue abrupta. Las universidades e institutos superiores de educación ya lo estaban haciendo progresivamente, ¿sí? Con streaming, modelos fuertemente híbridos. Yo hago clases en la Universidad Católica en ingeniería industrial, ¿eh? En el magíster de ingeniería industrial, en el campus, y tuve que hacer todas mis clases, ¿ya? Con esta manera híbrida el año pasado, ¿ya? Entonces, pero los colegios no fue así, ¿ya? En los colegios entraron, de pronto dijeron, ya, vuelven todos, obviamente con las medidas de, de prevención de riesgo con el COVID, a pesar de que el COVID estaba presente, más bajo, y hoy día vuelve a subir en un rebrote. Claro. ¿Ya? Y eso generó estrés. Así como generó un estrés de adaptación a los educadores, y no solo los educadores, a la comunidad de padres, a la comunidad, ¿no es cierto?, de los alumnos, de las alumnas, a la gente administrativa, a la gente de apoyo, se volvió a repetir el estrés, nuevamente, porque la idea era tener clases presenciales, ojalá, Exacto. ya, pasar, y todo eso de nuevo abruptamente después de que habían hecho un gran esfuerzo de adaptación y habían logrado ya encontrar nuevas formas de educativas, nuevas formas de participación, y de pronto le dicen todo eso para afuera, vuelvan a lo que pasaba antes, de nuevo estrés, ¿ya? Y eso fue, yo creo, uno de los factores, ¿ya?, que intensificaron y hicieron explotar de nuevo todo lo que significan estos trastornos, básicamente dentro de los cuales se puede incluir la violencia. Entonces, la tesis, por eso yo ponía, ¿nueva violencia? No, eran los mismos fenómenos que estaban antes. Lo que pasa, y por eso recordar que los colegios o los sistemas educativos reflejan los cambios y lo que sucede en el mundo sociocultural. O sea, son un reflejo de la transformación hoy día radical, sociocultural, económica, ¿no es cierto?, que se está produciendo y se produjo en estos 2 años. En síntesis, estos 2 años fueron un test de esfuerzo. ¿Un test de esfuerzo para qué? Para las comunidades educativas y para las familias, un test amoroso, ¿ya? Y un test sobre el trabajo, con capacidades mayores o menores de adaptación activa a esta nueva forma y a este periodo crítico. Hasta ahí, porque si no, no van a haber más preguntas.
Bueno, y entonces estas nuevas formas de trabajo y ahora el regreso a la presencialidad significa nuevamente colocar mayor estrés en la comunidad educativa. Ese diagnóstico ya lo tenemos. Entonces la pregunta viene, ¿qué herramientas o de qué forma podemos adaptarnos mejor a esta nueva realidad a la cual nos vamos viendo enfrentados día a día? Sobre todo, como tú bien decías, los brotes y los índices de contagio del coronavirus que pensábamos que se habían acabado, nuevamente están al alza. Entonces, estaríamos esperando nuevos fenómenos de violencia en la comunidad escolar, y frente a eso, ¿qué hacer? No es que esperemos nuevos fenómenos de violencia, sino que solo recordar que el estrés y el esfuerzo de adaptación, por la propia naturaleza de estos estados que son adaptativos, ¿ya? Van a generar estados emocionales que están asociados, y uno de los síntomas es la irritabilidad, ¿ya? La tendencia, ¿no es cierto?, a que aparezcan comportamientos más violentos, pero también a que aparezca angustia, ansiedad y todos estos fenómenos, lo cual no significa que sean estrictamente patologías. Por eso yo partí diciendo que yo veo este mundo, ¿no es cierto?, ya cuando la persona llega a un límite y termina en una consulta frente a un especialista o un equipo de especialistas, pero la gran mayoría no se enferma, no se enfermó, puso en jaque todos los mecanismos de resiliencia, ¿no es cierto?, de adaptación, e hizo que salieran adelante, ahora con déficit, como tú preguntaste en términos de la socialización y la vinculación emocional, ¿no es cierto? Probablemente sí, y con cognitivos, que también se puso en jaque el impacto cognitivo que había producido, y en términos, por ejemplo, de los más chicos, no siguieron aprendiendo a leer, ya aprendiendo a escribir, eh, eh, al igual que si hubieran estado de manera presencial, probablemente, sí. Pero la verdad, y esto lo comento siempre, yo me enseñaron a leer mi padre, y mi padre especialmente, que era ingeniero, y entré a tercero básico, me salté todo lo otro, y mi padre en la noche llegaba, nos leía cuentos y usaba el silabario hispanoamericano, ya, ese que se vende en los kioscos, y aprendía y aprendimos, 4 hermanos, ¿ya? Entonces hay ciertos mitos que se han colado por ahí. Es cierto, no todos los padres, mi padre trabajaba, era ingeniero y llegaba tarde y se hacía el tiempo. Por eso que estos son test que ponen en jaque el funcionamiento familiar, en el fondo la relación vincular, amorosa, Eso, ¿ya? tú ya estás dando algunas luces de cómo ir adaptándonos de mejor manera. Mejorar las relaciones, por ejemplo, intrafamiliares o con quienes trabajamos en los colegios, por ejemplo. O sea, no cabe duda que hoy día lo que sucede amerita un trabajo con la comunidad escolar completa, o con lo mismo con la institución completa, ¿ya? Para abordar este proceso de adaptación y transformación, en términos de recoger participativamente el mundo emocional que emergió, ¿ya? Y los problemas también que emergieron, y estar muy alerta a que van a haber personas, niños, niñas, jóvenes en desarrollo, que no van a lograr hacerlo, y eso van a ir desplazándose y derivando hacia estados críticos que van a requerir, obviamente, un trabajo de un sistema, de un equipo de salud mental. Pero ese es un porcentaje. Si uno estudia los porcentajes, subió las depresiones, los estados ansiosos a 25%, pero eso significa que hay 85%, ¿ya?, que no van a terminar en una consulta, sino que van a seguir desarrollándose, ¿no es cierto?, utilizando todo lo que habían incorporado anteriormente como mecanismos, por ejemplo, resilientes. Ahora, lo otro, partiendo de los factores de riesgo, no cabe duda que todos los climas familiares que se vieron afectos de violencia, de disrupciones radicales, ya en los vínculos, en lo que significa adaptarse al otro que empezó a estar presente. Antes no trabajaba
padres, trabajaba la madre, pero llegó un momento que tuvieron que estar en la casa y trabajar en la casa y con los hijos, hacer de educadores y seguir trabajando y descubrir al otro o a la otra bastante más que lo que creían conocerlos y conocerse. O sea, aparecieron las debilidades y las flaquezas y exigió un esfuerzo mayor. Y quienes no lo lograron mejorar, si se hicieran estudios, y probablemente se están haciendo y finos, en esos climas, obviamente que se vieron más perjudicados los niños en su desarrollo, las niñas, ¿no es cierto? Y los adolescentes se vieron más afectos también a, a dificultades para adaptarse, que en donde el clima logró mantenerse, ¿sí? En general. Es obvio que todo esto tiene fronteras. Todo lo que estoy hablando se altera con situaciones límites, como por ejemplo haber perdido un abuelo, un pariente, un padre, un tío, un hermano, y dos, haber perdido el trabajo y estar cesante. ¿Ya? Esas son situaciones límites extremas que obviamente perturban mucho más todo lo que hemos estado aquí hablando. Lo lleva a Claro, una frontera muy y acá crítica. uno de las personas que no se identificó con su nombre nos dice, de acuerdo, pero se hace muy difícil esto de mejorar los vínculos porque hoy en día los padres están muy ausentes en la educación de sus hijos. La familia entrega la responsabilidad a los educadores. ¿Qué pasa con Ese, eso? eso, ese es otro viejo tema que recuerdo haberlo conversado, digamos, no es de ahora. Lo que pasa es ¿Ya? que hay fenómenos sociales, acordarse que el colegio espejo de los cambios y las transformaciones culturales. Entonces, por ejemplo, la ausencia de padre o el padre que es, lo han llamado el padre narciso, que se preocupa más de él, ¿no es cierto? Y pierde de vista las necesidades del hijo, de la hija, niña adolescente, empieza a ser bastante más común, ya que antes. Eh, ese es el padre que un autor eh, lo habló del padre que se pone una armadura en términos de que tiene que producir, tiene que ser el proveedor, ¿no es cierto? Y que su rol de padre lo asocia al rol de autoridad, lo cual es una de las tareas, ¿no es cierto? Muy dura, inflexible, y deja de lado el sacarse la armadura para que el hijo descubra al padre afectivo, el padre que se emociona, el padre que es capaz de dar ternura, ¿ya? Y eso es una característica que se ha asociado a la pérdida de autoridad finalmente y de forma paradojal, y si se pierde y se lesiona ese ámbito, se lesiona la autoridad de los educadores. En el buen sentido de autoridad, autor, significa formar y generar las condiciones. Y eso ha repercutido en las dinámicas de los funcionamientos de colegios o instituciones en general, sumado a la etapa del desarrollo que van viviendo cada uno. ¿Ya? Dentro de... Ah, no, Sí, dale. dime. ¿No? No quiero interrumpirte, sigue con la idea. No, pregúntame más. Ya, otro del colegio Juan Pía Marta nos están diciendo, es que estoy aprovechando de ir haciéndote las preguntas que nos van entregando todos quienes te están escuchando. Dice, Perfecto. alumno diciendo, quiero que mis papás suelten el celular y me miren. Suelten el celular y me miren mientras ellos miran su celular, los alumnos. No, son bromas. No, son bromas. Bromas, pero no bromas. ¿Ya? No, Porque ahí abriste otro mundo otro gigantesco, mundo, ¿no es cierto? Que es el mundo la de las tecnología, redes sociales, de lo que son el mundo de la comunicación digital. de la Ya, adicción a la tecnología, nos dice Richard Flores. Ese es un tema que también está presente. cuidado ahí con el concepto. Dale. Ya porque, o sea, si uno va a entrar desde ese punto de vista, hoy día la psiquiatría, en su último clasificación de enfermedades mentales nueva, que es la DSM-5-TR, o sea, la modificada, ya no es la antigua, la DSM-5, que era la más moderna, hoy día existe ya la TR, ¿ya? Y esa te acepta dentro de las adicciones, la adicción, pero a los videojuegos, ¿ya? La adicción a la tecnología, así general, y yo recuerde, leí hace poco, no está focalizada como adicción a la tecnología, reconoce a los videojuegos, primera cosa.
Segundo, cuando uno habla de adicción, lo que pasa es que uno puede darle desde el sentido común lo que las personas dicen cuando dice, estás adicta. Pero desde el punto de vista de la psiquiatría o de la salud mental, estar adicto es estar enfermo. Es tener la imposibilidad de dejar el comportamiento, en este caso el uso de los videojuegos, no me importa dónde sea el instrumento, sea ya sea por el celular, ya sea por la tablet, ya sea por la televisión, en relación a que si no lo realizan, ya va a aparecer angustia, se va a sentir mal, va a tener la compulsión de volver a jugar, asociado a que las tareas del desarrollo que le corresponden a la edad, por ejemplo, estudiar, compartir, eh, jugar en la naturaleza, etcétera, van siendo dejadas de lado. Y el único foco, ordenador, ¿no es cierto?, es el videojuego. Pero, por ejemplo, no existe la adicción a la televisión. No, no, no. Y a las tablets, sino que al videojuego. Sí, y la tablet, instrumento. Y ahora, tiene mucho más matices interesantes. Por ejemplo, una paciente me decía con un estado ansioso, depresivo, me decía, les pregunto yo por las redes, ¿y el celular? Les digo, cuando me aburro y no tengo nada que hacer, tomo el celular. Y no para hacer algo especial, sino que toma el celular y empieza a abrir, ¿no es cierto?, las redes, y se puede ir a YouTube, se puede ir a Instagram, porque le quita el aburrimiento, ¿ya? Le baja la ansiedad y la angustia, como otros comportamientos que las personas utilizan cuando están ansiosas, aburridas o deprimidas. Entonces, uno, si habla de este tema de las redes, tiene que abrir es un matiz, o si no, fácilmente dice, están adictos. No, no están adictos. Existe la nomofobia, ¿no es cierto? Todos conocen esto que uno hoy día no puede estar sin el celular. Estamos hablando de adultos y de los adolescentes, las personas y a lo mejor los niños. La persona es capaz, ya más adulta, de devolverse a la casa a buscar el celular, o que se lo traigan o se lo manden, porque es una Pero, por parte de la ejemplo, realidad que no la tiene. una pregunta. Hoy día en un colegio de Santiago entregaron la información que se va a prohibir a los alumnos que usen el celular, y al entrar al colegio se les quita el celular y se les regresa a la salida del colegio. ¿Ese tipo de medidas para mejorar el ambiente son útiles o no, desde el punto de vista tuyo? Considerando la etapa del desarrollo, es un tema que me tocó verlo, hacía muchas presentaciones ahí mismo, en acción, el deje el celular ahí en una cajita, y no cabe duda que un celular en una sala de clase utilizado para entretenerse va a perturbar todo el proceso educativo de enseñanza y aprendizaje. Ahora, si todos están conectados en el recreo, a las edades cada vez menores, es obvio que no van a compartir con el otro, ni relacionarse físicamente, corporalmente, y que eso perturba, por supuesto que perturba. El problema es cómo yo pongo en marcha esa medida cuando ya tienen 15 años, 16 años. Yo te aseguro que si lo hacen van a tener un problema grave de manejo y de reclamos hoy día. Y mientras más grandes son, puede generar un disturbio peor que lo que se quería corregir. Entonces no es tan absoluto. En el fondo, que diga, en este colegio, desde que entran, ya de prekinder hasta que salen de cuarto medio, nadie entra, etcétera, con celular, sabiendo que el celular es una proyección brevemente, ya con el cual se puede trabajar y generar instancias de aprendizaje cooperativo, ¿sí? Y Que en son ese reguladas. sentido, la línea de la psiquiatría o las últimas investigaciones va más por el lado del autocontrol, enseñarles a autocontrolarse y nivelar o manejar los niveles de ansiedad que se producen con el celular, por ejemplo. Si uno lo mira, es así, pero hay edades, por ejemplo, hay una propuesta que hasta antes de los 14 años ya los padres debieran poder entrar libremente a las redes de sus hijos y sus hijas. Y ya eso ha generado un debate. Dos, que hay gente que dice hasta los 6 años, hasta los 7 años, ya no debieran ya utilizarlo, menos a los 4 años o a los 3 años. Esas son reglas
más absoluta que yo puedo manejar, porque el niño o la niña va a obedecer. Pero en la medida que crezco, empieza a toparme, además con contextos culturales asociados a los derechos de los niños, ¿no es cierto? Y las libertades, y esto se va haciendo, se va amplificando, y el punto de corte es a los 14. Porque entre 14 y 18 años entran en una franja difusa, en que siguen siendo adolescentes, pero ya tienen capacidad reflexiva, no desarrollada obviamente, ni tampoco una estructura moral, ¿sí? Pero por ahora, ¿no es cierto?, años. Y por eso Manuel Herrera dice, nos podría señalar algunas estrategias de autocontrol. Y también dicen del colegio Alfarero, los padres no se autocontrolan, menos podrán enseñar autocontrol a los hijos. Menos podrán. Miren, te voy a contestar un poco por el lado, antes de ir focalmente a lo que tú me preguntas. Y también partiendo de la violencia. Bueno, no tengo la frase, digamos, exacto, pero dice una de estos autores que se dedican, o la Judith Butler, que es filósofa, ¿cómo se le va a exigir que no sean violentos o haya comportamientos de violencia si lo que ellos miran en su casa es violencia, lo que miran a través de los medios de comunicación es violento, están mirando la guerra de Ucrania con Rusia, ¿ya? Y quieren instalar un mensaje de que la violencia, obviamente, y debe buscarse con cierta estrategia, no es correcta si lo que están viendo en el mundo es eso, y eso los colegios no son como, bueno, esto para los que les gusta la filosofía, como mónadas de Leibniz, cerradas, ¿ya? Sino que están permeadas permanentemente. Y el niño en desarrollo, el adolescente, está permeado en su subjetivación por los contextos semióticos, informacionales, socioculturales, por todo lo que sucede, ¿ya? Entonces, cada vez que uno intenta restringirle ciertas libertades, sabiendo que son de riesgos, si no se manejan bien, va a encontrar cada vez más con una resistencia feroz, ¿ya? Y va a necesitarse mucho coraje para un manejo como esto, y que las autoridades estén validadas y actúen de acuerdo con la comunidad educativa completa y con los padres. Algo conversábamos en off de los detectores de metales. Sí. Yo te voy a contar, una vez en una presentación en el norte, en Antofagasta, en una zona cercana, el tema era el bullying y la violencia. Bueno, y un director que era, todavía me acuerdo, no se me olvidó nunca, que era un psicólogo, que era director de colegio, ¿ya? Puso detectores de metales. Con él tuve que ir a hablar a la superintendencia de educación, tuve que ir a hablar a todas partes, porque ya en aquella época, estamos hablando antes del estallido social, mucho antes, ¿ya? Pero es un tema, ¿no es cierto?, delicado, lo mismo que instalar cámaras, eran los dos temas. Instalar cámaras de partida no se puede en los baños, en ningún lugar, ¿no es cierto?, privado, y donde se vulneren, hay una serie de condiciones. Bueno, pero él lo logró ya, fue hablar a todos los niveles. Entonces tuvo que explicarlo, había una dinámica participativa, donde estaban alumnos, profesores, entonces él dijo, sí, todo bien, esto de los derechos, etcétera. Pero en mi colegio, dijo, a veces han entrado con cortaplumas, ¿ya? O otros objetos que pueden dañar fuertemente a un alumno. ¿Y qué le voy a explicar a la madre cuando la madre venga a decirme, oiga, ¿cómo usted permitió que alguien entrara al colegio con un cuchillo? Ahí todas las explicaciones de los derechos, las libertades de los niños desaparece frente, ¿no es cierto?, al riesgo radical de destrucción, y aún de muerte lo va a llevar al extremo. Entonces es una medida fáctica, operativa, contra esta realidad que se empieza a expandir. Yo no digo ni mucho menos que en todos los colegios lleguen todos con cortapluma, ¿ya? Pero efectivamente hay sectores, riesgos, hay sectores de riesgo vulnerables, ¿no es cierto?, donde sí puede ser, y yo tengo que proteger a la comunidad escolar, ¿ya? Entonces, no por no tener detectores, voy a acceder a un riesgo, ¿no es cierto?, que finalmente no voy a poder
a explicar si llega a suceder algo a los padres del niño o la niña que fue afectada. Esa es mi opinión. Así que, bajo todas las condiciones. Nos están escuchando orientadores, profesores, directores, sostenedores. ¿Qué pasa con el cuidado de la salud mental de nuestros docentes? Hemos sabido de hay colegios que han tenido que cerrar por unos 2-3 días en distintas comunas de Santiago porque no tienen docentes para reemplazarlo, porque han presentado sus licencias, ya sea por estrés o por el tema de la pandemia, y están definitivamente sobrepasados. ¿Cómo les ayudamos a cuidar su salud mental o socioemocional? Bueno, entraste en un tema delicado. Sí. Sí, bien delicado porque aborda distintos niveles, ¿ya? De partida desde los niveles que tienen que ver con las acciones de los ministros, los gobiernos, ¿ya? Y también a nivel local de las propias instituciones educacionales. Porque lo que uno tendría que preguntarse es cómo, bajo estas condiciones, en que nadie puede negar las condiciones límite y de estrés, cómo no se han desarrollado, o cómo no es parte del hacer cotidiano, ya el desarrollar actividades que no son solo focalizadas en la educación estricta de contenido y metodología, sino en las personas que son las que están frente al alumno, a la alumna, que están en la primera línea de la enseñanza y afecto a todos estos problemas, ¿ya? Y partiendo desde ese punto de vista, uno puede llegar también hasta otros niveles, en términos de preguntarse si existe en esa comunidad escolar una estrategia global participativa, voy a ponerle un título, democrático, con todos los matices que tiene, donde se le ha preguntado a ellos cómo se sienten, cómo se han sentido emocionalmente y por qué no se han creado entonces estas instancias. Alguien dijo clima escolar, dijo es participación. No me acuerdo quién lo dijo hace poco, cuando le preguntaron. Me parece bien, y eso es clave. Y a la luz de eso, preguntarles, ¿no es cierto?, si necesitan más horas que no estén destinadas a estar frente al alumno, si necesitan horas para desconectarse y desde cualquier ámbito y punto de vista en una empresa grande. Ya una vez llegué, me invitaron a hacer una charla y no había nadie. Entonces ya me estaba molestando, ¿cómo me citan a las 8? Ya. ¿Y dónde están? Pregunté, están todos haciendo gimnasia, calistenia. ¿Cómo va todos haciendo calistenia? Sí, aquí en el patio me dijeron. Y estaban... Ah, ¿y esto? Sí, están 15 minutos. ¿Y le hace bien? Sí. Han dicho que se relajan, ¿no es cierto? Se vuelven a focalizar en lo que tienen que hacer. Esa es una forma de... Es lo mismo cuando se trabaja con los alumnos. Hay que recordar que el alumno, la alumna, si ven a sus profesores con ansiedad, estrés, y que de alguna manera leen que hay tratos que a lo mejor bordan la injusticia o hace que se sientan mal, que no educan, ¿cómo le va a enseñar uno propuestas dentro del desarrollo ético-moral y va a predicar lo que se llaman las escuelas justas democráticas, por ejemplo, para tener climas seguros, que están ordenados en torno a lo que es la ética y la moral? Si ellos comentarán después, mire, pero mire cómo está la profesora y qué han hecho, o no le dieron licencia, o no le permitieron la licencia, ¿ya? Hoy día lo que existe es miedo y ansiedad, y yo lo veo. No se publica en los diarios el número de colegios donde hay alumnos que han cerrado por tener, y lo veo todos los días en la consulta, y por tener, ¿no es cierto?, más de 3 alumnos contagiados. No, y los profesores, bueno, según estas nuevas leyes, o sea, protocolos, etcétera, de alguna manera quedan afectos a los contagios, potencialmente. Bueno, eso les produce angustia y ansiedad, y sumémosle de nuevo a la adecuación global y a los fenómenos emergentes que están viendo. Yo creo que tiene que ser una política global tan poderosa como el proyecto educativo y las estrategias, un plan y programa desde el inicio, que dependa de las jerarquías, ya sean los directorios o quienes dirigen el colegio, destinado solo a mantener la salud mental y promoverla y fomentarla de sus educadores, de sus educadores. Porque si no, no hay salud mental con los alumnos, ni alumnas. ¿Cómo un profesor estresado Desde el colegio, va a educar Juan, tranquilamente? sí, Juan Pía Marta dice,
los profesores sabíamos que los alumnos llegarían muy desentendidos pedagógicamente, pero Claro. jamás mencionamos el nivel de violencia, descontrol de impulso, sin normas, sin hábitos. Es terrible para nosotros los educadores. Mira, no me cabe la duda y no es pura teoría porque una hija mía es profesora de arte, ha sido profesora jefe y obviamente cuando ya viene a la casa comentamos cómo le va con los alumnos, con las alumnas. Y claro que comenta eso, entonces no, es así y terminaron sumamente estresados después del periodo pandémico online, porque a ellos mismos, ellos sabían y se daban cuenta que no era la forma de enseñar y que no aprendían. Había colegios donde les regalaron las notas, así, decíamos, claro, para que pasaran, así, directo, ¿ya? Entonces, todo eso iba contra, ¿no es cierto?, lo que era el hacer educativo en general, ¿ya? Y hoy día se sumaron nuevos aspectos. Entonces, cada colegio debiera desarrollar esta política, pero participativamente, dejar el espacio. Y un espacio, y eso es interesante, y siempre lo he dicho, es un espacio que está contemplado dentro de las horas, del espacio de horas que tienen para la pedagogía. No son extra en términos de decirles, vengan a las 6 de la tarde porque vamos a hacer una clase de yoga. ¿Qué van a ir a las 6 de la tarde? Hay descanso. No. No, no. Es lo mismo cuando me toca hablarle a la empresa. Todas las actividades las hacen fuera. Entonces, ¿a qué hora vamos a hacer este tema que es importante? Bueno, como a las 7 los citamos, pero ¿por qué a las 7? Es tan importante como la parte laboral. Ahora, si uno no lo considera y tiene una visión reduccionista, donde voy a decirlo así, el profesor, la profesora, el educador, la educadora tiene una sola misión y esa es su tarea y cumplir con entregar y cumplir los programas. Punto. ¿Ya? No es así. Estoy exagerando y no deja de lado toda la vida familiar, el hecho de que a veces estará cansada, etcétera. No, es obvio que no. La educación global en ese sistema de enseñanza y aprendizaje finalmente es deshumanizador, ¿ya? Y si, porque bueno, o sea, esta vuelta a las clases presenciales dejó de manifiesto también la importancia, como tú decías, de la salud socioemocional. Pero no se trata, como conversábamos antes de iniciar este seminario, de realizar una vez por semana un taller de 30 minutos, como dices tú, al final de la jornada escolar. Si existe una política de las comunidades escolares para que los profesores hayan trabajado su salud socioemocional, ¿ello significará entonces una reducción de los niveles de violencia en sus propios alumnos, por ejemplo? ¿O no es tan así? Hay que, es obvio, y hablamos de la asociación estrés, ansiedad, ¿no es cierto? Y con contextos que facilitan la violencia, ¿ya? Pero ahí también tengo una propuesta un poco crítica, que a esta edad yo ya me puedo dar el lujo. ¿Sí? Entonces, yo estoy muy de acuerdo que en lo que se llama, entrando a la violencia y el bullying, por ejemplo, con todos los matices, eso sí, el mundo digital tiene características propias, pero simplemente también es bullying, es una forma de violencia, es una forma de violencia. Todas las estrategias que tienen como foco el fomentar, desarrollar, generar contextos donde el tema de las emociones y de la socialización son clave a través de estrategias participativas, todas las que construyen, ¿ya? Son necesarias, pero es que creo que hierran el foco, ¿ya? Porque si uno va y trata de buscar los fundamentos de lo que hay detrás, va a llegar a que todos estos problemas tienen una base que es ética o moral. Ético, moral y ahora un déficit en lo que es la educación ciudadana, ¿ya? Y eso es porque los colegios no tienen programas, los sistemas educacionales, doy un ejemplo, en ingeniería de la Católica, se incorporó fuertemente las clases de desarrollo ético-moral, de la dimensión ético-moral del hacer en, en los niveles ejecutivos, fuertemente, progresivamente. Hoy día está instalado en los programas. Bueno, en los colegios tenían los programas transversales, yo lo sé. Y los programas transversales, lo saben quienes son educadores, no les voy a enseñar, si se dedican
significa que son transversales. ¿Y transversales qué significa? Que están presentes en cualquier actividad educativa de aprendizaje, enseñanza. ¿Y qué significa en cualquiera? Que atraviesa toda la dinámica, ¿no es cierto?, de esa comunidad, toda. Es decir, no son clases de ética, a eso me refiero. ¿Se pueden hacer? Habrá una edad en que hablarán de filosofía, ética de filosofía, ¿no es cierto?, y harán todo un análisis abstracto. Pero te doy un ejemplo, para no ser teórico y abstracto, y que lo daba antes cuando hacía. Por ejemplo, si en una clase que es de matemática, alguien le dice a un compañero o una compañera, lo insulta por sus diferencias, ¿ya? Y groseramente. Y el profesor está haciendo clase y se da vuelta. Y dice, ¿quién fue? Y obviamente se calla. Raro que alguien diga yo, porque no lo vio, entonces pasa. Pero el profesor sabe, por la voz, etcétera, ya, tú. Entonces, ¿tienes algo que decir? No, no, porque no fui yo, ya. Sal de la sala y espérame afuera. Esa es una opción y anda donde el inspector y la inspectora. Punto, porque eso no se hace. Listo. ¿Pero qué pasó? Perdió la oportunidad de una extraordinaria clase, ¿ya? Moral con fundamento ético. ¿Cuál era la otra opción? Si es que existe este programa transversal, ¿ya? Y para la clase genera una dinámica, libremente le pregunta al que fue insultado, ¿no es cierto?, por sus diferencias o debilidades, ¿ya? ¿Cómo se sintió? Si él quiere libremente decirlo. ¿Cómo se sintió el curso? ¿Qué sintieron? ¿Sintieron pena? ¿Sintieron rabia? Y después de eso, preguntarle, ¿y qué les parece? ¿Será bueno que un alumno de ustedes, compañero, compañera, por algo que alguien dijo, otro compañero o compañera se sienta mal y sufra? ¿Será eso bueno? Y ahí llega a lo moral directo, lo bueno y lo malo, ¿ya? Y eso sí, se perdió 20 minutos de clase porque se le acabó la clase y no alcanzó a pasar las ecuaciones. ¿Qué es más importante para ese colegio? ¿Sí? Sí. Si es la matemática, lo echa para afuera nomás y después voy a hablar contigo. Si es esta política global, transversal, ¿no es cierto?, donde es el fondo ético moral que está siempre presente en todo, lo más importante, entonces él detendrá la clase y de acuerdo a las estrategias que están diseñadas, porque no es al azar, obviamente, es todo un programa, tratará el tema, ¿ya? Lo que uno sabe es que para educar en el mundo ético moral tiene que partir de la experiencia vital, y de la experiencia vital dada en los contextos de lo que está sucediendo, y los debates obviamente serán de acuerdo a la etapa del desarrollo. No es lo mismo discutir, generarlo esto a los 15, a los 13, que hablar de lo bueno y lo malo a los 7. Eso también lo saben los educadores por la etapa del desarrollo, ¿ya? Pero hay que saber la etapa del desarrollo bien, entonces, para poder entrar en ese tipo de estrategias prácticas. Y asociado a otra cosa, que la dinámica global completa, ¿ya? Eso se llama las escuelas democráticas justas. Hay un programa completo, eh, ¿ya? Que aborda desde los fundamentos, ¿ya? Creo yo. Por ejemplo, lo último, Dale. hoy día están todos los días llenos de realidades con las cuales uno puede generar este tipo de, poner en práctica este tipo de estrategias. Podemos partir desde la guerra de Ucrania con Rusia, hasta cuando queman un bus, ¿sí? Hasta cuando un niño se muere con una bala loca, o cuando filman a alumnos o alumnos pegándose afuera y el resto de los alumnos aplaudiendo y estimulando, y por último lo filman y luego lo suben a las redes. Todo eso ya daría para una clase extraordinaria, ¿ya? De ética, de moral, digamos, y con las reflexiones éticas primarias, que son una etapa, cierto, poco superior. ¿Sí? Ese es un ejemplo práctico para decir, bueno, ¿cómo se hace esto? ¿Ya? Claro. Y obviamente que si la comunidad global completa, y eso significa, ojalá, la participación de la familia en ciertos niveles no se ha tocado, no, tampoco va a avanzar, porque uno supone que la comunidad educadora, sí, está capacitada y practica, digamos, esto que se está enseñando, sino cómo educar en este ámbito. ¿Ya? Yo quería invitar a la Fernanda que se sume. Fernanda,
porque nos quedan algunos minutos y que me ayudes Bueno, con las preguntas que se nos van quedando en el tintero. Y bueno, la bueno, Fernanda, para los que se sumaron al final, ella es jefa de fidelización de Duoc UC, esta institución por la cual, que nos permite reflexionar esta tarde junto a Sergio sobre este tema tan trascendente. Y quizá te pillo de improviso, Fernanda, pero quería preguntarte si este panorama que contaba Sergio, de cuál estamos hablando, también ocurre o lo han visto ustedes en las aulas del Duoc, o han visto a los jóvenes más violentos, los profesores. Cuéntanos un poco. Sé que esto no estaba en el libreto, pero aprovecho de preguntarte. no estaba en el libreto. ¿No? Sí, no, mira, a menos acá con nosotros no he visto episodios, a menos a la fecha. Nosotros estamos acá en la Casa Central, quedamos justo arriba de la sede Antonio Vara, entonces tenemos contacto directamente con nuestros estudiantes, y por suerte no he visto, porque claro, igual es un público que está un poco más adulto, que ya claramente vivió todo este periodo de la virtualidad, pero mantuvimos un contacto más bien permanente con ellos en virtualidad. Y hemos ido retomando, como bien decía Sergio inicialmente, como gradualmente la presencialidad ya desde el año pasado, si no es que no desde un poco antes. Pero claro, yo en su momento, cuando me tocaba trabajar con colegios en el área de difusión, sí me tocó ver episodios previos y post también estallido social, que eran un tanto complejos. Incluso veo aquí algunos presentes que me tocó vivir ciertos episodios con ellos. Pero siento que los estudiantes, desde la formación, desde el hogar, y junto con los comentarios que he visto también mucho en ese caso, que delegan la responsabilidad de la educación los padres hacia los educadores, que obviamente el nicho es la familia. Siento que la educación superior, al ser público un poquito más adulto, tiene un foco distinto, tiene un poco más el camino más avanzado, que es lo que le falta hoy en día a los chicos en la enseñanza básica y en la enseñanza media. Entonces, en ese sentido, menos dudas por ahora, no. Esperemos que siga así. Esperemos. Sí, me parece interesante y bien este término que también es básico. Es obvio que todo este proceso tiene la base y los soportes en lo que ha acontecido antes. Y eso ha acontecido primero que todo en la familia, en la casa y las instituciones educacionales, ¿no es cierto?, de soporte más básicas, y luego o sea, es un proceso, un flujo permanente. Entonces, partir de cero, además nunca parte de cero, porque de alguna manera hay creencias, normas y valores que ya están incorporados y miradas. Recordando eso sí, que los jóvenes turbulentos, narcisos, idealizados y idealizando al mundo, hoy día son una generación nueva que ha cambiado. ¿Ya? Hay un libro también, es que yo leo harto, ¿sí? Lo único que me queda ya, hoy día no son bromas. Entonces, que habla de la importancia, estamos hablando el posmoderno, el de ahora, ¿sí? Están en una etapa, y en la realidad nuestra, y no solo eso, en el mundo, en que de guerreros del cambio, porque hay que recordar que las grandes transformaciones aquí fueron impulsadas, como en todas partes, son una tarea de los jóvenes, las transformaciones globales, socioculturales y políticas, ¿ya? Eh, Tiene que generarse las condiciones para que poco a poco ese guerrero pase a ser ciudadano. De guerrero a ciudadano. ¿Y qué ejemplo más práctico? El presidente Boric, que de guerrero de la calle, ¿sí? Y retrocedamos más la revolución pingüina, ¿ya? Llegó a estar, por distintos temas políticos de Tote, llegó a dirigir, no solo a ciudadanos, sino que llegó a ser el que dirige la nación. Bueno, ahí uno puede ver una trayectoria, ¿no es cierto? Pero hoy día los analistas sociales y todos dicen que está muy exacerbado el, el joven combativo por sus ideas, por sus valores, por las grandes transformaciones del mundo. ¿Y para qué analizar todas entonces las miradas feministas? O las miradas que tienen su base en el mundo ecológico y de la naturaleza, ¿ya? Porque no solo tienen su visión, sino que combaten para que esa mirada
sea la que se generalice en el mundo y reordene la existencia. Entonces, escapar de estas acciones yo creo que es sumamente difícil. En la medida que, claro, son mayores, todo lo que es la madurez emocional, el control emocional, es obvio que ha avanzado, y también lo que son las actividades, ¿no es cierto?, empáticas, en términos de ponerse en el lugar del otro, la importancia del otro con la diferencia, todo eso se ha ido desarrollando y modula las acciones directas. Pero yo creo que es propio de los jóvenes hoy día esa mirada generadora de transformaciones radicales, y que lleva al extremo, uno como puede haberla mirado y visto y vivido, ¿no es cierto?, en el estallido social, en su borde más destructor, en la frontera, ¿no es cierto?, ya hay gente que dice nihilista, donde no había ningún valor que ordenara las conductas, y lo que significan explosiones sociales, ¿no es cierto?, extremas, ese es un borde extremo. Pero también los vimos cuando fueron a marchar, las movilizaciones sociales que fueron pacíficas, una gigantesca que hubo después, sin violencia. Pero ellos están en la transformación. Entonces, yo creo que uno no se puede escapar en instituciones como la universidad, el DOC, que es universidad, el DOC, Instituto profesional. eso, instituto profesional, pero sé que hay en el, sí, pero es como es universidad en el fondo, en lo que significa educar, ¿ya? Porque utiliza las mismas formas que podría haber y hay en la universidad. Entonces, intentar escapar de eso y no someterlo también a instancias que generen reflexión vivencial, escuchar eso y modularlo, porque finalmente uno está educando. No hay simetría absoluta. Por algo uno es el educador finalmente y se educa con ellos, y la otra persona es el alumno o la alumna. Eso fue algo con que siempre yo discutí, etcétera, ¿ya? Que no es igual, no hay simetría, pero sí uno puede guiar todas estas reflexiones y ordenarlas en lo que a mí me parece clave, de nuevo, la que es la mirada, ¿no es cierto?, eh, cultural, social, ya, y ciudadana, hoy día, del pueblo ciudadana, si se va, hay matices entre pueblo y ciudadano, está analizado. El pueblo está más asociado con los cambios, el ciudadano con la estabilidad, ¿ya? Y el orden. Bueno, eso amerita reflexión permanente, aunque las carreras, si uno las mira desde lejos, no tengan que ver. Muy técnicas, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver con esto? Claro que tiene que ver, porque al final van a ser parte de esta sociedad, y nuestra cultura no van a estar ajenos, y van a tener su punto de vista, lo van a construir ellos, ¿no es cierto? Y ya ordenado. Entonces, cuando dices tú, no lo hemos tenido, sí, perfecto, yo lo creo, porque no lo he visto, además no lo he leído, así que no lo he leído nunca. Se tomaron el dúo y quemaron la mitad, no, no, pero sí he visto en colegios, en universidades, otras, ¿sí? O sea, uno no puede escapar de eso. Y yo creo que el punto crítico, por ejemplo, todo lo que son las posturas hoy día indigenistas, ¿ya? Que son sumamente fuertes y poderosas en relación a lo que significa la integración, y todos estos conceptos que se están desarrollando ahora, sea, y llevándolo al contexto directo, sea o no la nueva constitución, permite mirar los ejes en torno a lo que se mueve, que, cuáles son los intereses, ¿ya? Y si uno lo mire, y yo lo veo en la consulta, yo trabajo en dos planos. Trabajo en la alemana de la dehesa, arriba, y también trabajo en los colegios de Las Condes, los que son municipales y los que son subvencionados, con realidades totalmente distintas, pero uno, si empieza a profundizar, va a encontrar los mismos impulsos o drives que los mueven. Entonces, estarán preocupados en Las Condes, arriba, en un colegio de altos recursos, de reciclar, y igual lo escucho cuando veo a un colegio que de más riesgo, de bajos recursos, ellos también reciclan, ¿ya? ¿Ya? Y se preocupan de eso, y lo dicen aún. O sea, esos grandes ejes están instalados. Si no se les deja salir, ¿ya? Tarde o temprano explota, o por lo menos si no se les escucha y no se participa de todos estos intereses, deseos y miradas sobre el mundo. Eso es lo que quería decir. Por eso me parece extraordinario, digamos, que en el DUOC tienen que existir
tiene que haber existido instancias donde han canalizado, han recogido, ¿ya? Y han trabajado estos temas. Porque es la única manera finalmente que no se traduzca en una explosión de ira, de frustración, de violencia. Finalmente la ira y la frustración lleva hacia la violencia, ¿ya? Desregulada en su extremo. Hasta ahí nomás, porque ya hablé mucho. No, acá uno de los comentarios dice, lamentablemente, como dice Sergio, los colegios partieron una normalidad abruptamente, priorizando lo académico, las exigencias prepandemia, los resultados, sin dejar espacio para una educación socioemocional. Y se repite el tema de la importancia de lo socioemocional. Debió ser una vuelta parcializada, no dejando de lado la salud mental de todos los involucrados en la comunidad escolar. Así es, así es. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo que el tema de esta entrada abrupta, sí, no moderada, modulada, ¿no es cierto?, fue parte de la catástrofe, parte de la catástrofe. Ahora, hay otra cosa que no hablamos. También hay un tema con las miradas sobre la educación en términos de encontrarse uno con colegios o programas educacionales que están muy orientadas hacia la competitividad, ¿no es cierto?, individual. Y si uno mira, y si habla de socialidad, ya de socialización, ¿no es cierto?, y si habla de comunidad escolar, ya el tema de la competencia como matriz fundamental no ayuda mucho. ¿Sí? Entonces, también tiene que ver estos currículum implícitos. Implícitos también lo conocen, son conceptos que manejan, no explícitos, pero que en el fondo se traslapa, percolan por todo lo que es lo explícito que uno está mirando en la estrategia y las prácticas, digamos. Entonces, hay un tema ahí que tampoco he abordado bien, sí, ya porque no favorece la importancia del otro en su diferencia, sino que lo trata de leer solo desde la competitividad de yo soy mejor, ¿ya? Y el otro van a haber muchos siempre, van a haber mejores y peores, pero los peores van a quedar, Mira, hay un pensador inglés, Tony Judd, que se murió, que decía que el problema no es Chile, ¿ya? Pero en general es la admiración por los poderosos y el desprecio por los más débiles. Acordarse de una filósofa, la Adela Cortina, que es experta, la ha traído la católica y todo, filósofa dedicada a la ética, ¿ya? Y decía que han aparecido ciertos fenómenos propios de esta etapa como la aporofobia, es la fobia a los pobres, ¿ya? Entonces, hay fenómenos que son, ¿y por qué como la fobia a los pobres? Se refiere a que las personas que uno siente que nunca van a poder devolverle lo que uno hace por ellos, no, ¿por qué me voy a privar al revés? Si no van a hacer nada por mí. Entonces, no, no aparecen como personas, más bien son miradas a veces como desechos o marginalizados, ¿ya? Ya sé que he hablado mucho, pero hay algo que Sí, me interesa. vamos a tener que ir cerrando. Pero voy a leer esto porque es del Papa. Dale. Del Papa. Para terminar con algo del Papa, me parece correcto a mí. Porque no, me parece bien y no hay burla, sino que creo que ¿sí? Él siempre ha tenido un foco en esa línea, porque viene de Argentina, porque viene de las villas, villeros, ya, etcétera. Y dice, quienes pretenden pacificar una sociedad no deben olvidar que la inequidad y falta de desarrollo integral no permiten generar la paz. Sin igualdad de oportunidades, las formas de agresión y de guerra, tarde o temprano, provocarán su explosión. Cuando la sociedad abandona en la periferia a una parte de sí misma, los descartados, los segregados, los residuos, marginados, pobres, débiles y vulnerables, no habrá programas políticos, recursos policiales o de inteligencia que puedan asegurar indefinidamente la tranquilidad y la paz. Si hay que volver a empezar, y siempre hay que estar volviendo a empezar, siempre será desde los últimos, desde los otros, desde los más débiles. Bueno, esos son, yo creo,
focos esenciales y nucleares que uno puede ponerlo presente y educar desde esa mirada tan importante hoy día. ¿Sí? Perfecto. No sé si Fernanda tienes algo que agregar con esas palabras. Yo creo que fue el cierre, una educación, como decía Sergio, desde una mirada de los más débiles, de acoger y de empatizar con lo que le sucede al otro, al que está al lado mío, Así es, en el banco, en el colegio, en nuestra comunidad escolar así es, así es, Exacto, así es, y en una institución superior también. también. también, Bueno, sí. no sé si queríamos agradecerte, Fernanda, contigo, a través tuyo, a DuoQC, por la posibilidad de habernos reunido a reflexionar sobre estos temas tan importantes que vemos en la prensa, en los diarios, y que muchas veces, como decía Sergio, no sabemos cuál es la razón, la raíz. Él hablaba del espejo de la sociedad, un término muy interesante y una conversación que nos da para largo. Queríamos pedirles que no se les olvide responder nuestra encuesta, porque de esa manera podemos seguir mejorando. Y a nombre del Grupo Educar y de DuoQC, darle las gracias a Sergio, a todos quienes estuvieron conectados, a quienes nos hicieron llegar sus comentarios, sus reflexiones, y en los que nos contaron la realidad por la cual están atravesando. Y como siempre terminamos nuestros seminarios dándole gracias a todos los profesores por la labor diaria que realizan, muchas veces silenciosa, y por el valor de nuestros profesores. Sin ellos nada de esto sería posible. Muchas gracias, Fernanda, gracias, Sergio, y gracias a todos, y nos vemos a nombre del Grupo Educar en una nueva oportunidad. Saludos a todos.